Hola, ¿qué tal? Un gusto compartir, por supuesto, desde la distancia, este gran congreso que organiza Hermes. Y aprovecho para saludar a todos mis colegas de la Universidad de Sevilla. Voy a presentar este video y esta exposición, puesto que estoy en la modalidad de participación diferida. Soy Luis Alfonso Guadarrama Rico de la Universidad Autónoma del Estado de México y presento esta investigación, este avance de investigación sobre impactos sistémicos por el COVID-19 en bachilleres de la Universidad Autónoma del Estado de México. Bien, pues a manera de introducción, compartir que, como muchos de ustedes sabrán, el primer caso que tuvimos en México fue el 24 de febrero del año 2020. Acá en México, en un país de más de 127 millones de habitantes. Un mes después de ese primer caso, para solo dar una idea, el 24 de marzo teníamos 401 personas que ya padecían COVID, 4 se reportaban como recuperados y lamentablemente 4 decesos. Allá en Europa estaban en una alarma mucho más fuerte que la nuestra para ese tiempo. ¿Cómo nos fuimos al resguardo en nuestros respectivos hogares? Entre el 20 de marzo y el 20 de abril, el Sistema Educativo Nacional advierte que es conveniente adelantar las vacaciones de Semana Santa y mejor dar un mes de antelación con tal de contener la transmisión del COVID. Así que el 20 de marzo arranca un cese parcial, por cierto, del sistema educativo nacional en México y habíamos recibido muy recientemente el informe de la Organización Mundial de la Salud que México estaba en la fase 2 de la pandemia. Pero en muy pocos días, como en muchos países del mundo, y seguramente coincidiremos, en muy pocos días la transmisión y el contagio por COVID fue aceleradísima. Así que el gobierno federal emite un acuerdo nacional que estipulaba que del 27 de marzo de 2020 hasta el 30 de abril de este año, por cierto que ya estamos cerca, se declaraba la fase 3 de pandemia y ello nos implicaba una emergencia sanitaria por por esta pandemia. Esa fase 3 arranca y nos vamos entonces todos a resguardo masivo en la medida de cada condición. He de recordar acá que en México no, desde mi punto de vista, lamentablemente, no se impuso un resguardo masivo con aplicaciones mucho más rigurosas como ocurrió en otros países europeos. Y aquí se dejó, digamos, a la conciencia de la gente el que realmente respetara ese resguardo masivo. También hay que decir que más de la mitad de la población en México vive al día y por lo tanto tiene que salir a ganarse el sustento en el espacio público. Se lanza una fuerte campaña con quédate en casa y eso hace que, en el tema que nos ocupa, el sistema educativo se vaya realmente todo en su totalidad a resguardo en casa. Veremos qué ocurrió porque el foco de este trabajo, como lo reza el título, es el impacto del COVID en bachilleres. El sistema educativo nacional, para dar una idea, bordea los 33 millones de estudiantes. Con esto se dará una idea de que
solo la población estudiantil, desde la educación básica hasta la superior, rebasa o alcanza en muchos casos la población de varios países en América Latina y en Europa. Estos 33 millones desde la educación inicial hasta el posgrado se distribuyen de esta manera: 5 millones en preescolar, la mayoría, casi la mitad, está en la educación primaria, seguida de 6 millones en la formación secundaria, y en nivel medio superior, que es donde focalizo esta investigación, van aproximadamente 5 millones de estudiantes al nivel medio superior, compuesto por bachilleres y técnico superior. Y 3 millones de estudiantes forman el nivel superior. Así que nos vamos con estas dimensiones. Obsérvese que no solo estamos hablando de 33 millones de estudiantes, sino de 2 millones de docentes, de casi 1.800.000 en personal administrativo, y consideremos también padres y madres de familia metidos en esta complicación de tenerse que ir a resguardo en casa. En educación media superior, acá en México, como en muchos países, los jóvenes que cursan este nivel, estos 5 millones de jóvenes, están entre los 15 y los 17 años en su mayoría. ¿Qué problema nos planteamos en esta investigación? Bueno, de cara al COVID-19, pues entendemos que hay un problema de origen sanitario, pero se destapa la insuficiencia del sistema de salud en México. Hay un problema también económico porque hay un cese muy severo de todas las actividades, un váyanse a casa, quédate en casa, que resulta para muchos imposible, y esto genera un colapso también en lo económico. En lo laboral hay una crisis, hay un cierre, hay despidos parciales, hay reducción de salarios. En el sistema educativo, una desterritorialización, puesto que al decirnos váyanse a casa, desde la casa, como en todos los demás países del mundo, tuvimos que ver cómo nos reorganizábamos para darle salida a nuestra agenda. Y al irnos a casa, pues colapsa el sistema familiar, se tiene que reorganizar, y la convivencia social, que duda cabe, se torna en un aislamiento. Y el papel de los medios de comunicación, pues, se mueve entre la información y la desinformación, como ya lo hemos visto. Así que el planteamiento es, en esta investigación que comparto, es cómo fue la transición en las primeras semanas, cómo fue la transición de la fase presencial a la fase del sistema educativo en teletrabajo o teleeducación. Y me interesa, y me interesó aquí, recuperar la mirada de los adolescentes que estaban en primero de bachillerato, y apliqué la técnica, como lo veremos más adelante, de informante clave. Quiero comentarles que yo les impartía a un grupo de jóvenes de bachillerato acá en la Autónoma del Estado de México un curso sobre desarrollo social del adolescente. Cuando veo venir la pandemia, les propongo inmediatamente, todavía los tengo en fase presencial, que empecemos a documentar qué estamos haciendo de cara a la pandemia. Les explico la metodología, les pongo en libertad de participar o no en esta documentación, y quienes deciden participar firman carta de disponibilidad para documentar su propio sistema familiar. Y aplico una documentación de corte sociosistémico. ¿Qué me planteé? Dos objetivos: analizar las primeras transformaciones sociosistémicas que fueron observando estos chicos y estas chicas estudiantes de bachillerato, y que les fueron imponiendo la pandemia del COVID-19. Y mi interés era describir cambios en las reglas, en las metareglas,
qué innovaciones y qué ajustes tuvieron que hacer desde el sistema familiar en sus territorios, en su equipamiento para, hombre, tratar de adaptarse y seguir con su vida como estudiantes. La base teórica es, como lo he comentado, de corte sociosistémico, basado en los aportes de Luhmann, y también he hecho una adaptación de los aportes del grupo de Milán, de la terapia familiar sistémica, básicamente representada por los autores que aquí tenemos, Andolfi, Boscolo y Bertrando, Minuchin, Campanini, Lupi, McGoldrick y Randi, que son los que utilizo, que son los que son mi soporte para dirigir la documentación y el análisis sistémico de esta cuestión. En ese tenor, lo que planteo como metodología y apliqué para este estudio es, bien, teníamos la pandemia de COVID, cada sistema familiar tiene un entorno impuesto por esta pandemia, la escuela es impactada por el COVID-19, se va a casa, el empleo también de los padres, de las madres, se ve también colapsado, como todas y todos lo sabemos, y otros sistemas intrafamiliares que conviven con cada sistema familiar de los chicos y de las chicas, también colapsa por este asunto. Así que decido tener en cuenta ello. Propongo como manera de acercamiento que los y las estudiantes de bachillerato que aceptaron participar en el estudio se transforman en informantes clave. Les doy una breve capacitación para que aprendan a documentar su sistema familiar y les enseño a hacer la estructura familiar, a trazar la dinámica, territorio doméstico, el equipamiento tecnológico disponible, también basado no solo en lo tecnológico, sino todos los electrodomésticos y los espacios habidos en cada territorio y en cada sistema familiar, el trazado de subsistemas, les enseño a hacer rutinas subsistémicas, a identificar las reglas y metareglas con las que opera su sistema familiar, las rutinas pautadas, y les enseño también a hacer escenas cotidianas para tratar de que desde la mirada de los informantes clave veamos qué está ocurriendo durante esta transición de estábamos en fase presencial e íbamos entonces al resguardo en casa. Observen aquí, esta investigación levantó un primer periodo que fue del 7 de abril al 5 de junio. Estábamos recién empezando el confinamiento y ahí arrancamos, así que hubo oportunidad de reconstruir cómo vivían, cómo era su vida cotidiana, cómo era su vida rutinaria de los chicos y de las chicas antes de irnos al confinamiento por el COVID. Lo logramos recuperar muy rápidamente porque teníamos muy pocos días y de ahí en adelante, a través de plataformas como esta, como Zoom, logramos seguir en clase y logramos seguir documentando. Resultados. Son 3 meses de observación los primeros 3 meses de la pandemia acá en México, los que pude llevar a cabo en esta investigación. Ocurrieron cambios estructurales, desde luego, en rutinas pautadas, en metareglas del sistema familiar y en cada subsistema, porque qué duda cabe, el impacto fue eh, eh, muy fuerte y en diversos aspectos. ¿Por qué? Bueno, el sistema educativo, al instalarse, al irse a meter a las casas, a los espacios domésticos de cada sistema, generó fuertes desequilibrios a nivel sistémico y subsistémico, provocadas por las demandas del quehacer educativo y, como lo veremos, también del laboral, porque los padres también, muchos padres y muchas madres de estos chicos también tuvieron que empezar a emprender el teletrabajo. Desestructuró este asunto, las dimensiones de territorialidad, reorganizó y requirió de mayor equipamiento tecnológico y el flujo doméstico y rutinario se alteró porque desde la casa conviven
de manera yuxtapuesta tres sistemas: el teletrabajo en lo laboral, la teleescuela o el teleestudio y la propia vida de la familia, amén de la propia condición de estos chicos y estas chicas que tenían en promedio 15 años de edad. Estaban en primero de estudios de bachillerato. Otro resultado que se asoma es que el espacio doméstico en cada sistema familiar se reorganizó para dar respuesta al sistema educativo, con mucho de lo que se presume en el sistema educativo, de lo bien que ha hecho, de los esfuerzos que se hacen para mantenerlo. Me parece que se eclipsa el gran esfuerzo que han hecho las familias al tratar de responder a esta necesidad educativa, reconvirtiendo su espacio, reorganizándolo, reinvirtiendo y adquiriendo toda una estructura y organización que me parece bien valdría la pena se redimensionara. Emergieron también conflictos subsistémicos en la dinámica relacional entre hermanos cuando existían, entre padres e hijos, entre madres e hijas, por el uso indispensable de la tecnología. Había quienes tenían una laptop o dos y tenían que organizarse y redistribuirla porque el padre necesitaba conectarse a su trabajo y por supuesto que el trabajo adquiría ahí una mayor jerarquía que la necesidad educativa de sus hijas o de sus hijos y había que posponer a pesar de la creciente demanda del sistema educativo acá en México. También aprecié en la documentación, en el estudio, se verá en la ponencia en extenso, desequilibrios sistémico familiares que se expresaron a nivel emocional. Los chicos y las chicas desconcertados expresaron desconcierto por no saber si iban a regresar pronto, si iba a acabar pronto esta pandemia, cuándo volverían a las aulas, por qué nadie definía a nivel de autoridades educativas o de sus planteles cuándo volvería todo a la antigua normalidad. Y por supuesto, este asunto de no poder salir de sus casas como estaban habituados por lo menos 6 horas al día, de lunes a viernes, están en plena adolescencia y están queriendo disfrutar su propia etapa, la relación con sus compañeras, con sus amigos, con sus parejas, con sus novios, con sus novias. Eh, Resulta una especie de asfixia también en la que se pudo identificar en esta documentación. Y también los chicos y las chicas de bachilleres, yo creo que en muchos otros niveles también, registraron una sobrecarga de reglas y de metareglas impuestas por los padres y por las madres de manera normal, cotidiana, pero ahora con la escuela ahí, pues también están con esta sobrecarga. También se cobró relieve, cobró visibilidad un asunto, desde luego no de ninguna manera novedoso, pero sí muy, muy crudo, la accesibilidad, la conectividad y la eficiencia del servicio de Internet en el entorno de cada hogar favorece o colapsa la continuidad y el desarrollo educativo y el enlace y la conectividad de estas plataformas. Esto que a veces se piensa que es fácil, que basta dar algunas indicaciones, disponer de las plataformas y demás, pero se deja de lado dónde radican los distintos sistemas familiares en eso que es todo el entorno. El teletrabajo, que está también, como lo decía allí, encimado, impactó también diferencialmente. En la medida en que el teletrabajo también se impuso junto con la labor educativa a distancia, entraron cada vez más roces. En la medida en que el sistema familiar tiene menor capacidad económica, también está colapsando de cara a esta pandemia. Los ciclos circadianos, a qué hora duermen y a qué hora se despiertan, los chicos y las chicas, como quizá otras partes del sistema familiar, han colapsado porque se alteraron, sobre todo en los fines de semana. Este es otro asunto que ya se observa,
¿qué conclusiones tenemos? Bueno, me parece que la metodología que decidí emplear, este enfoque sociosistémico, puede seguir ayudando a dar cuenta de este proceso en el que quizá nos mantengamos durante varios meses todavía. Eh, Creo que a través de esta metodología se pudo recuperar la óptica de los bachilleres y que eso es muy importante porque hay que saber que están experimentando los jóvenes, los niños, las niñas, que están enfrentando su labor educativa desde un territorio no habitual y pues que han tenido que reconvertir su espacio doméstico y privado en teleescuela. Finalmente diré que los propios chicos y las chicas también están contribuyendo, no sin dificultades, pero contribuyendo a que su propio espacio doméstico, algunas áreas de su espacio doméstico, se convierta en un buen lugar para continuar con sus estudios. Y también asomaron en bastantes de las documentaciones que logré realizar. La mayoría de los bachilleres se inclina a pensar que su aprendizaje ahora es de menor calidad que la modalidad presencial. Tenemos muchos desafíos todavía. Este es un levantamiento de los primeros 90 días iniciada la pandemia y el confinamiento acá en México. Y yo creo que será indudablemente de manera eh, interesante compartir con mis colegas ahora que veamos todos otros videos y otras ponencias. Los hallazgos que reporto aquí en esta investigación concuerdan en diversos sentidos con otras investigaciones que he leído en España, de España, Italia, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile, Bolivia, y creo que sería muy, muy interesante que compartiéramos este tipo de resultados y de hallazgos. Ha sido un placer tomar parte eh, en esta ponencia, Impactos Sistémicos por el COVID en bachilleres de la Autónoma del Estado de México. Y bueno, nos veremos pronto. Muchas gracias por la generosa oportunidad. Hasta siempre.